Ce ne souffre plus. ¿Cuál es la película que más recuerdan? La que más vos siempre quieren volver a ver las películas que ven. ¿Quieren ver de nuevo? ¿Y cuál es la que más quieren ver de nuevo? Yo quiero ver la de Madagascar. Madagascar 2. No la 3, la 2. Esa Viste es que tu le gustó película. la 2. La 2 es tu película. ¿Y vos? Era el hielo. Era el hielo. ¿Viste ¿La la 4 o cuatro, la Paco? 3? La 4. ¿Te llevaron a ver Crepúsculo? ¿Qué hacías viendo Crepúsculo? No sé, mi papá me llevó. Dios santo. ¿Y te gustó? Más o menos. ¿Y la otra que me decías que te había gustado, cuál era? Hace unos minutos atrás. La era del hielo y también me gustó John Carter. Y esta, por ejemplo, esta película, ¿a qué les hace acordar? ¿A un negro africano? Porque es una película donde hay negros, ¿viste? ¿Y te llamó la atención que haya negros africanos? No. ¿Pero solés ver eso en las películas o no? No. No. Hay un crítico, realizador, documentalista y actualmente devenido en pedagogo, Alain Bergala, que en el año 2000 le propuso a Jack Lang hacer una intervención del cine en las escuelas. ¿Cómo enseñar cine en las escuelas? Con el beneplácito de Jack Lang, la propuesta de Bergala fue pasar cine a los niños sin distinción de películas. Digo, no hay películas animadas que sean para niños y películas para adultos. Él eligió su acervo en función de su acervo cinematográfico, un lote de más o menos 100 películas, y fue seleccionando fragmentos. Su pedagogía tenía que ver con estos fragmentos para enseñar punto de vista, puesta en escena, sonido, color. Con los fragmentos que él iba eligiendo, se iba mostrando a niños de todas las edades, se les iba acercando al cine. Básicamente la idea era pasarles cine, acercarles el cine, que hubiera un pasador, que el docente no tenía que ser un crítico o un especialista cinematográfico, sino que tenía que sentir una especie de amor por las imágenes, una especie de curiosidad y asombro y transmitir esto a los niños. Y después dejar que ellos fueran construyendo su propio acervo cinematográfico. Lo importante fuera que en las escuelas, la idea principal era que en las escuelas hubiera una biblioteca, así como hay biblioteca donde los niños pueden ir a acceder y sacar libros, que en las escuelas hubiera una biblioteca donde los niños pudieran acceder a los fragmentos o a las películas. Al exponerlos a un fragmento, si el niño quedaba prendado de esa imagen, él solo por su propia cuenta iría y buscaría nuevamente la continuidad o no de esta película. Eso es algo que se viene haciendo en Francia desde el año 2000 y lentamente va llegando a nuestro país. Sí. Bueno, y funcionó muy bien. Sí, evidentemente Francia tiene esta cosa sumamente cinéfila en la estructura, ¿no? El cine, evidentemente, ha habido siempre como una suerte de búsqueda y lucha de la hegemonía entre Francia y Estados Unidos, quiénes son los primeros en materia cinematográfica. Pero yo creo que la distinción de Bergala, en función de muchas veces cómo se usa el cine para niños o el cine como material pedagógico, es que deja de ser un lugar de ilustración de conceptos, ideas, valores, sino que en sí mismo el valor es el cine en sí mismo, mostrar el cine. El cine que entra a la escuela como un objeto de arte, no como un objeto pedagógico, exactamente. Exacto. Y creo que esta es la distinción que rara vez sucede, porque de hecho el Inca a veces tiene como suerte de programas para las escuelas, pero es siempre con la misma fragmentación, ¿no? Vamos a poner una película que ilustra tal valor, algo que después se hace ya para los adolescentes, muchas veces para cubrir 2 horitas que el docente no trabajó, entonces pone la película, te vamos a ver tal cosa y te ponen una película Gladiador para que entiendas cómo era la historia de los romanos, o por ejemplo también se hizo, avalado desde el Inca, las películas de San Martín y las de Belgrano. Exactamente. ¿No? Que eran como, bueno, esto sí es legítimo de mirar, no discuto la película, el objeto película, pero esto sí es digno de mirar porque está hablando de un hecho histórico, ¿no? Y si refiere a un hecho histórico está bien. La propuesta de Bergala es justamente lo contrario. Exactamente. Pero bueno, el tema es que es el cine de niños, ¿no? Este es el libro, es un libro muy bello, La hipótesis del cine. Es muy lindo como empieza, porque él cuenta
cómo el cine lo salvó de ser un campesino no en un sentido despectivo, pero un hombre sin una cultura universal. Como la educación y como el cine de algún modo lo sustrayeron, lo sacaron, de algún modo lo puso como experiencia en otro espacio. Pero me parece que vale la pena hablar de cine, vale la pena hablar sobre esta no distinción, cine para niños y cine para adultos, y entender que el cine es una experiencia posible de todas las edades, ¿no? Porque digo, las películas que los adultos, los padres deciden pasarles a los niños, los maestros deciden pasarles a los niños, digo, siempre hay un reparo, ¿no? No le van a pasar Bresson, no le van a pasar Kiarostami, no le van a pasar... Claro. O alguna más, ni siquiera El Hombre Araña, por hablar de una película popular que está en cartelera en este momento. No se lo van a pasar si el niño tiene menos de 5 años, ¿no? ¿No viste esa cosa media que es muy difícil no caer en eso? Esa cosa que cuando yo era niño me molestaba, ¿no? Cuando te empiezan a hablar, bueno, chiquititos, esa actitud media despectiva. Hay que luchar con eso. O sea, ahí sí hay la trilliza de oro que uno lleva adentro, ¿no? Es una cosa hay que terrible que te puede pasar y suceder. Bueno, justamente esa actitud muchas veces está en las películas, ¿no? Vamos a pasarle esto, porque uno puede confrontar con otro tipo de cine. ¿Y cuál es el miedo que tenemos, ¿no? Que el chico no entienda, nosotros hablábamos la semana pasada sobre chimpancés, que el chico no entienda cuál es el bien y cuál es el mal, o sea, tener todo el tiempo que educarlo en los valores de la sociedad, en los valores adultos, supuestamente, de la sociedad. Cuando el cine es un objeto de arte y puede... Hay una parte interesantísima de Vergala que dice... el cine puede muy bien acompañar el crecimiento porque hay momentos y situaciones que funcionan como una especie de amortiguador entre el dolor que puede sufrir un niño, por ejemplo, un niño de padres separados, y la película donde está viendo que hay un padre separado, que hay padres separados. Claro. Es como ir aprendiendo algo que te pasa en la vida, pero que amortiguado por el dolor de la pantalla. Es esta idea de acompañamiento. Vamos a ver, justamente a propósito de un acompañamiento, una escena precisamente donde toda la película el protagonista es un niño, donde está la casa de mi amigo de Abbas Kiarostami, primer película de la trilogía Cocker, y aquí hay una escena particular que yo creo que la puede ver cualquiera, ¿no? Vamos a ver esta escena. El abuelo, un señor, un hombre mayor y el protagonista. فردا مگه مدرسه بره نمیبینی؟ حتما باید شب دفترچه‌شو ببرم. من الان اینجا بودن رفتن 5 دقیقه پیش می اومدی؟ من خیلی وقت من دنبالش میگردم، هیچ نمیشناسش. خب اولش جان من می اومدی پیش من همه رو میشناسم. شما پسر کی هستی؟ عبدالله. کدام عبدالله؟ عبدالله احمدپور. عبدالله احمدپور کوکری؟ بله. او رو هم من میشناسم. در خونتون من درست کردم. گهواره بابایت هم من درست کردم. Hace un rato cuando hablábamos con los niños era muy claro que ellos recuerdan generalmente los personajes, y esto es un poco la cierta característica narrativa del cine para niños, que es precisamente construir personajes muy fuertes y que los relatos sean entendibles, rápidamente entendibles. De tal modo que lo que después recuerdan es las características de un personaje, el visual, incluso las características, llamémosle, morales, etc. Pero a veces en otras filmografías, sucede como en el caso de Miyazaki, están los personajes que son importantes, pero muchas veces la naturaleza indica una experiencia vinculada a los sentimientos. Vamos a ver este fragmento del Castillo en el Cielo, donde en el anime y en particular en las películas de Miyazaki, muchas veces, vuelvo a insistir, la relación con la representación de la naturaleza está siendo algo más que un paisaje. Es la indicación de un sentimiento y quizás también de una transformación de un sentimiento específico. Vamos a ver este pequeño fragmento. Creemos desde el cinematógrafo que es más que claro que los niños son mucho menos tontos de los que muchas películas infantiles o películas comerciales, bueno, no solamente comerciales, nos quieran hacer creer. Hay más que Madagascar, que La Era de Hielo, mucho más que Soledad y Larguirucho, y bueno, los queremos invitar, quizás a través de fragmentos, pero que se acerquen a otro tipo de cine y que
fundamentalmente confíen en que los niños van a saber apreciar las imágenes y ellos solos van a devenir espectadores por su propia cuenta. Estábamos viendo aquí una película genial, una de las grandes películas donde un director adulto, en este caso Takeshi Kitano, intenta de algún modo volver a la infancia, tratar de redescubrir la experiencia de la infancia, la percepción de la infancia. Y está muy lejos entonces de invocar esta suerte de espiritualidades difusas del niño interior, sino más bien entender que la infancia es casi como algo que está subyacente en nuestra vida, pero no necesariamente como un niño inocente, sino como un lugar donde todavía el mundo es un lugar extraño, un lugar donde la incertidumbre es parte de la experiencia. Quizás no articulado en palabras, pero sí sentido fundamentalmente. Y muchas veces los directores de cine, para poder capturar al menos físicamente la manera de ver de un niño, ponen precisamente la cámara a la altura de los niños. Yo estoy aquí y de pronto bajan hasta aquí si yo fuera un niño y me capturaran. Pero la pregunta es, eso es una manera, una modalidad, que es precisamente tratar de entender físicamente a un niño. Pero ¿cómo adoptar, cómo llegar cuando uno ya es adulto a filmarlo simbólicamente, a entender el mundo, los símbolos, la vida espiritual, si se quiere, de los niños? Este es el gran drama del cine contemporáneo, del cine de todos los tiempos, porque muchas veces uno construye desde lo adulto una idea del niño, y de tal modo que aparecen cosas horrendas como las trillizas de oro, Larguirucho, y esta manera de ir hacia los niños, donde justamente el niño no es lo que importa, sino imponerle al niño casi una idiotez natural. Los niños son mucho más inteligentes, son mucho más perceptivos de lo que creemos, y el cine para niños no es estrictamente algo que en sí mismo existe. El cine es y puede ser visto por niños como por adultos. Nos vemos la semana que viene, aquí en El Cinematógrafo, el cine en la tele. Should you be